barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada, y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avisoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Martín Cerda, para arribar luego a una interesante conversación con el escritor Hernán Ortega, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. En el año 1930, en la ciudad de Antofagasta, nació Martín Cerda. Estudió en el Colegio de los Padres Franceses en Viña del Mar, contexto en el que conoció la literatura europea, interesándose de manera profunda por sus autores. A los 21 años se fue a París, ciudad en la que se matriculó para cursar filosofía y derecho en la Sorbona. Allí se vio envuelto en los movimientos intelectuales del momento, en los que sobresalían nombres como Jean-Paul Sartre, Boris Vian y Albert Camus, entre otros. A continuación, en Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos la canción Paris Violon, a cargo de Frank Purcell. En Barco de Papel
navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal. De regreso en su tierra natal, Martín Cerda comenzó a dictar conferencias y talleres literarios, junto con escribir para diversos medios, entre los que destacan la revista semanal PEC, el diario Las Últimas Noticias y el suplemento La Gaceta del matutino La Nación, vías por las que ganó rápidamente espacio en las letras locales. En 1970 decidió trasladarse a Venezuela, donde fue asesor de la editorial Monte Ávila y dirigió el suplemento cultural del diario La República. A pesar de estar fuera de Chile, siguió escribiendo para publicaciones nacionales, y es así como en 1974, bajo el número 2019 de la revista Ercilla, publicó el ensayo titulado Escritura conmemorativa, del que leemos unas líneas. La escritura es, de este modo, una forma de recordación, hasta el punto que en toda vida histórica se escucha siempre el pulso intermitente de los sacerdotes, de los cronistas o de los juristas. La escritura conmemorativa retiene aparentemente este impulso, pero al mismo tiempo lo altera de tal modo que, en vez de continuarlo, lo estrangula hipócritamente, sacrificando en las calles lo mismo que simula reverenciar en los estrados públicos, en los salones de honor o en los púlpitos. Esto explica, desde luego, que toda escritura conmemorativa se ofrezca siempre en espectáculo, que sea un acto montado con los recursos que, desde hace 2 milenios, ofrece al teatro. Esta teatralización del pasado tiende, por otra parte, a totalizarse absorbiendo todos los gestos de la vida cotidiana. Volvió a Chile en los 80, década en la que publicó lo que serían sus 2 únicos libros, aparecidos en vida: La palabra quebrada, ensayo sobre el ensayo, en 1982, y Escritorio, en 1987. En esta primera pieza propone, según sus propias palabras, entender el fragmento no como un resto de un texto perdido, sino como el anuncio de un posible texto, idea que lo llevó a ser galardonado por la Academia Chilena de la Lengua, la Municipalidad de Santiago y los Juegos Literarios Gabriela Mistral. Esta utopía de un libro total, jamás acabado, alcanzó tal grado obsesivo que, algunas veces, llegó a confundirse con la propia vida del escritor romántico. No puedo, escribía certeramente Friedrich Schlegel, ofrecer de mi personalidad otra muestra que no sea un sistema de fragmentos, porque yo soy algo por el estilo. Esto explica la confusión que condujo a la mayor parte de los románticos a hipotecar, sacrificar o dilapidar su vida real en la búsqueda de otra vida más auténtica, intensa y verdadera, y que algunos de ellos habían cifrado en la utopía de ese libro total. En 1984 fue electo presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, responsabilidad que ejerció hasta 1987, cuando decidió entregarse completamente a sus escritos. Respecto de su desempeño al frente de los hombres y mujeres de letras, Ramón Díaz Heterovich señaló: su labor como presidente de la SECH fue un grito de rebeldía necesario y oportuno en años en que era preciso defender la palabra y la dignidad del escrito. En esta línea lanzó en ese mismo año Escritorio. En el prólogo de esta obra se refirió a la conocida nítida influencia que tuvo sobre él Ortega y Gasset, declarando: nunca he negado provenir del enorme pensador español porque, entre otros innumerables asuntos, le adeudo hasta el proyecto de vida que he intentado llevar adelante y por consiguiente ser el que ahora soy. Ortega y Gasset, inspirador de Martín Cerda, hablaba de la nueva música, refiriéndose a Debussy, un fragmento de cuyo claro de luna arriba ahora a barco de papel.
En Barco de Papel llegamos al puerto de las más bellas páginas de nuestros escritores y artistas. La obra misma de Martín Cerda fue una reflexión sobre aquello que conocemos como el oficio del escritor. Este trabajo de escritorio, aun aquel que solo consiste en proyectar libros que nunca llegarán a escribirse, supone, en todo caso, como lo ilustran paradigmáticamente los casos de Lichtenberg y Valéry, ir anotando a diario lo que se lee, observa y piensa. Cada texto logrado o fallido es, de este modo, no solo el producto de una peripecia personal, sino además de la historia en que ésta se inscribe. Un texto no es, en efecto, una cosa, como tampoco lo es eso que hoy llamamos literatura, sino algo que acontece o transcurre, abriéndose o cerrándose al momento en que se lo escribe y, a la vez, a cada momento en que alguien lo lee. En 1990 fue becado por la Fundación Andes para ejecutar en la Universidad de Magallanes 3 proyectos de su pluma: Montaigne y el Nuevo Mundo, Crónicas de Viajeros Australes y un trabajo bibliográfico exhaustivo sobre Roland Barthes. En paralelo mantuvo sus charlas como método de enseñanza, dirigiendo en este marco una exposición sobre Kafka. Pero nadie esperaba lo que aconteció. La casa de huéspedes del Instituto de la Patagonia, en la que se alojaba, se quemó completamente y con ella se extinguió la biblioteca personal de Cerda, sus notas y manuscritos. Este incidente desató serios problemas al autor, cuya salud cardíaca se resintió fuertemente al punto de impedirle retomar el curso de sus proyectos. Finalmente, el 12 de agosto de 1991 llegó la muerte para uno de los más grandes ensayistas que ha tenido Chile en el siglo XX. 2 años después de su fallecimiento, Pedro Pablo Segers y Alfonso Calderón publicaron 2 libros recopilatorios de sus ensayos, dispersos en libros y revistas, y como otra obra póstuma, en el 2014 apareció el volumen Precisiones, que reúne escritos inéditos de Martín Cerda bajo el sello de Ediciones Universitarias de Valparaíso. Diría sobre él la periodista y narradora Marta Blanco: seguidor de Ortega, lector insaciable, formado a la francesa con la influencia aún poderosa de Sartre, fue un pesimista no lúgubre, partido en 2 por el relámpago de la vida. No abordó el problema de la existencia con facilidad o felicidad. En la modesta función que tienen el escritor y el filósofo en el mundo moderno, no transigió con la mediocridad, la mentira o las variadas triquiñuelas que permite la escritura a los infieles. Siempre manejó la rienda corta, pensaba, luego escribía. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, hemos sorprendido a un nuevo polizón. Lo subimos a cubierta y conversamos sobre Martín Cerda con el escritor Hernán Ortega. A mí, en lo que es el concepto del ensayo, yo he podido constatar en mi experiencia en el medio nacional que muchas veces se presentan trabajos, yo he tenido oportunidad de leer algunos, como ensayos, pero no me parece que son ensayos, en el sentido en que yo lo entendí de Martín. Martín tenía unos ciertos preceptos una perspectiva respecto a lo que era el ensayo, y a mí me gustaría mucho que tú pudieras decir cómo tú ves que Martín veía el ensayo. A mi modo de ver, digamos, cómo lo vi en él, cómo lo veo en Montaigne, cómo lo veo en mi propia experiencia en cuanto a observar el universo escritural, digamos, nacional, y no solamente nacional. Para mí, el género más cercano, más hermano al ensayo es la poesía. Por eso es que el ensayo de Montaigne y el que predicó, entre comillas, Martín Cerda, corresponde exactamente al universo de la literatura, del arte. Obviamente hay un pensamiento, obviamente, el arte, ninguna pieza de arte, digamos, tampoco es vacía, ninguna. Tanto de la práctica de la pintura como de otras
vertientes, hasta la arquitectura, digamos, también el arte, siempre tiene un modelo en lo social. Los demás géneros que los titulan acá en Chile como ensayos muchas veces son nada más que estudios biográficos, críticos de algo, en fin, estudios analíticos de obra, que no son ensayos. Se practica mucho en las universidades y ahí viene el error. Yo he leído libros sobre Juan Luis Martínez, por ejemplo, escritos por académicos o académicas. Son elegibles y no son para grueso público, son, digamos, con un lenguaje para más académicos de la misma escuela. No son ensayos. El ensayo es libertad respecto de un tema que emana de un libro, que esté en el ambiente, que sea propuesto hasta en alguna conversación por ahí, y sobre ese texto uno desarrolla su propio pensamiento. Eso, digamos, en síntesis sería, en palabras simples, lo que se entiende por ensayo. Es cuestión de leer, digamos, al propio Martín microscópicamente, así como él leía a Ortega y Gasset, ponerle atención, y en verdad él desarrolla, e incluso, fíjate, el ensayo compromete la vida del autor. En poesía es lo mismo. Y todos los textos de Martín Cerda, no, exagero, no todos, porque si habla de repente de Roland Barthes, por ejemplo, en ese momento, bueno, está analizando un pensamiento de él y él lo desenvuelve a su modo, pero muchos de los textos, incluso la gran mayoría, él está reclamando contra la sociedad, lo que está pasando acá. Y en ese sentido, para mí Martín Cerda es un maestro en lo que es el doble lenguaje, el mismo doble lenguaje que tuvo Rimbaud, por ejemplo, y otros grandes poetas. Baudelaire, en cierto modo, también, porque no podía, en aquella época no podía hacer unas cosas y se escribían, en fin, estaban rompiendo esquemas, eran vanguardistas a su modo de ser. Digo, por esa beta yo entiendo a Martín Cerda, y cuando he escrito algunas cosas, y este año se va a publicar en La Tentación de Recordar, ahí soy mucho más explícito porque ahí tengo anotaciones y mucho más exactas respecto de la técnica del ensayo. Pero en el fondo es eso. O sea, en el fondo, por ejemplo, tomar un texto literario, una novela, un párrafo de una novela, sí, y de ahí partir con una idea propia. Exacto. Y construir otro. Exacto. Intención de texto. Exacto. Que eso se va apoyando en párrafos, claro, o en escena o en situaciones de una literatura que existe previamente. Claro. Es como la idea central del ensayo. Y está también este primer libro, el que yo le conocí a Martín, que fue La Palabra Quebrada, que yo considero que es notable. ¿Tú te mereces una opinión especial en la lectura de La Palabra Quebrada? Es un libro maestro. No tengo otra adjetivación para eso. Es un libro maestro que ni los propios escritores chilenos del momento, los que más sonaban en aquellos años, que tenían digamos, facilidad para publicar comentarios en los diarios acá, no supieron entenderlo. Yo tengo los recortes de aquella época, cuando apareció el libro, e incluso, claro, la academia lo premió por forma escritural, pero no premiaron los contenidos, pasaron por alto. Por ejemplo, si uno lee a Montaigne, digamos, está hablando de repente de lo que está ocurriendo en la sociedad, en fin, cualquier cosa, pero él está reflejando su propio tragedia o reconstruyendo lo que podría ser respecto de algo. Y en ese Martín Cerda es muy acucioso, muy fiel, digamos, a esa técnica. Es una técnica. Bueno, que está también los otros textos que han ido apareciendo. Inútil mencionar la obra, pero se está rescatando en la figura de Martín sin conocerlo a fondo, desgraciadamente. Al parecer el objeto de estudio fundamental de Martín fue la filosofía. Partió estudiando filosofía, parece. Sí, y esto del ensayo es como un modo, a partir de ciertos textos que entregan una referencia a una cierta realidad, es volver a pensar esa realidad. Exacto, sí. Y más bien pensarla yendo más bien hacia la filosofía, a pensar
cosas que están ocurriendo en la realidad que tienen una trascendencia en términos de valores o de existencia o de ser en la realidad. Mira, yo por lo menos distingo una influencia para mí directa sobre la escritura y el pensamiento de Martín Cerda. Él estuvo en la Sorbonne, tuvo de profesor nada menos que a Gastón Bachelard. Y de Gastón Bachelard me había hablado antes ya Enrique Gómez Correa, lo había ido a visitar, en fin, la conocí. Bueno, fue el último sabio europeo, el último, porque murió en el 66, porque era en primer lugar un hombre de ciencia. De la ciencia descubrió que las actitudes que tienen los científicos y que tenemos todos en la vida, hay parámetros psicológicos. Y él se interesó por las expresiones de la poesía y descubrió que todos los poetas tenían una cantidad de mitos secretos. Y todos los tenemos y que no nos damos cuenta. Entonces, él fue clasificando, por ejemplo, el mito del agua y extrajo, y se leyó toda la poesía, todo, entre comillas, y extrajo, digamos, de los grandes poetas donde aparece el mito del agua. O el mito del aire, por ejemplo, cuál influencia tiene, investiga en los textos griegos. Entonces, eso es realmente un ingreso al reino del ensayo, esa formalidad que tenía Gastón Bachelard. Y para mí el texto, lo he dicho una y mil veces, un texto clave como para uno iniciarse en Martín Cerda es ese breve texto que se llama Casa Fantasma. Brillante. Brillante, porque ahí está, mira, está toda la humanidad en eso. ¿Qué es lo que ocurre cuando se destruye todo un país y no tienen la casa? Entonces la gente se desespera, en fin, ocurre una serie de calamidades que atentan contra la humanidad entera cuando están sin casa, que es lo que ocurre en las tragedias actuales del país del norte, que es lo que quieren, la casa, el techo, es fundamental. Y cuando hemos sido jóvenes, claro, tenemos la vida por delante, en fin, pero ligerito empieza la necesidad de la casa propia, el techo propio. Y Martín Cerda en ese aspecto llegó a Chile y él tuvo su propia casa fantasma, porque en esa noche de bohemia que hubo acá, entre comillas, yo manejaba, por la confianza que me tenían en la industria donde yo vivía de eso, yo manejaba una camioneta, un furgoncito, y lo utilizaba en las noches, iba a cualquier parte. Me tocó muchas veces, pero muchas veces ir a dejar a Martín Cerda a su casa arriba en Las Condes, al lado del Club de Polo, para Américo Vespucio. Muchas veces lo fui a dejar. Ahí conversaba un poco, lo dejaba allá y me contaba un poco la tragedia de él. Y esa tragedia de Casa Fantasma, que lo tenía angustiado y desesperado en el fondo, yo lo constaté porque cuando falleció Martín, todos nos hicimos la pregunta, ¿qué iba a pasar con la biblioteca, Martín? Yo fui como a las 3, 4 semanas y hablé con la esposa, que la había conocido en el funeral, hablé con la esposa y la esposa estaba regalando los libros de Martín. Y me dijo, el nada me dijo, llévate todo lo que quieras, llévate todo. Y había estado un escritor muy conocido, no lo voy a mencionar ahora, había estado la semana anterior con un auto, se había llevado una cantidad enorme de libros allá. Yo no podía tomar, digamos, mi sentimiento privado, yo no quise tomar de un amigo desaparecido, empezar a tomar sus libros, en fin. Claro. Yo había visitado la casa de noche también, a la entrada, en fin. Pero en ese momento, la esposa o la viuda de Martín me muestra dentro, el comedor, había libros por todas partes, realmente no había dónde sentarse. El living que estaba separado, muy amplio, muy cómodo, libros, estanterías por todas partes, y eso tenía desesperada la dueña de casa. Por eso quería regalar todo, quería recuperar su ámbito familiar. Era como estar viviendo dentro de una biblioteca. Sí, era tragedia para la esposa, hay que reconocerlo, pero también era tragedia para Martín, porque no tenía su espacio laboral dentro de la casa, su pequeña piececita llena de libros, todo su lugar de trabajo privado, no lo tenía. Un drama.
Antes de continuar conversando con Hernán Ortega, se deja oír en Barco de Papel el himno de la alegría, que a petición del propio Martín Cerda fue interpretado en sus funerales y que llega al 930 del dial AM, interpretado por Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos. Barco de Papel leva anclas para seguir la travesía de la novela, el cuento, la dramaturgia y la poesía. Escucha, hermano, la canción de la alegría. El canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, continuamos nuestra conversación con Hernán Ortega sobre el escritor y ensayista chileno Martín Cerda. Ahora, yo recuerdo, y quizá en ese sentido las épocas de crisis ayudan a que se hagan más evidentes aquellas constantes que son intrínsecas al drama humano, digamos, al hecho de existir. Y aparecen en aquella época, y quizás sea, como te digo, por la época, conceptos que yo recuerdo haberle oído decir a Martín en el taller. La noción del hombre enfundado, porque él hablaba de un lenguaje elusivo, por ejemplo, y decía que había diferenciado entre dos tipos de lenguaje del habla cotidiana, con el que somos todos los días en nuestras actividades normales, pero es otro lenguaje que se adopta o que se ensaya cuando uno quiere escribir sobre algo, y aparece otro lenguaje, digamos, que es un lenguaje que un poco más que uno sale a buscar un poco para tratar de poner ahí, y ahí hablaba de esta noción de cómo... De la máscara. De la máscara. Y recuerdo de otro libro que él mencionaba, que era El baile de máscara. El baile de máscara, claro, cuando en una sociedad no se dicen las cosas como son. Claro. Y eso, fíjate, ahí estaba anunciando y describiendo lo que estaba pasando en Chile. Que todos nos veíamos, en fin, teníamos que ocultar nuestra idea profunda, nuestra, en fin, modo de ser, y teníamos que saludarnos, darnos abrazos, conversar, estar en una mesa, o ir a conferencias, a actividades culturales, en fin, de todo tipo, pero con una máscara. Con una máscara. Pero esta manera de leer la sociedad y ir a buscar en textos literarios las imágenes, ese otro lenguaje que permitía construir esta visión de lo que está ocurriendo, para mi modo de ver la esencia del ensayo en Martín. ¿Sí? Y pienso que por ahí va el verdadero trabajo de ensayista, y creo que Martín es uno de los grandes ensayistas que ha tenido este país. Y también coincido contigo en que no se le ha rescatado realmente como corresponde, no ocupa el lugar que él debería ocupar, debería ser uno de los grandes impulsadores del ensayo como género aquí a nivel académico y ese tipo de cosas. No, eso es absolutamente verdad, pero también, bueno, el culpable también fue él mismo, porque su extrema exigencia escritural no le permitió, digamos, publicar sus estudios sobre los grandes maestros europeos, que él los conocía a fondo. Lucien Gourmand, por ejemplo, hizo unos trabajos sobre él, tenía un libro escrito sobre él, y finalmente desaparecieron. Había otra cosa, eso ya es particular, digamos, del carácter de él. Había una especie de depresión en él. Fue un tipo depresivo en muchos aspectos.
tú que lo conociste también puedes recordar muchas formas de ser. Por ejemplo, esa afinidad que tenía él con la situación de escritores suicidas. Mucho, los estudió mucho. Mishima era una de sus grandes preocupaciones, me acuerdo muy bien. Sí. Finlayson, en fin, todo. Decía él que la mayoría de los escritores suicidas prefiguraban en su literatura la forma en que iba a ser su muerte después. Claro. En cierto modo, esa fascinación por el tema. Ahora, de ahí, de su biografía, emergen algunas señas, algunas chispitas, no sé. El padre, él fue un ingeniero, no he hablado con el resto de la familia, son especulaciones mías. Puede haber sido muy severo a lo mejor. La madre era dominante y muy católica. Tanto fue así que desde el Liceo de Antofagasta se vino a los padres franceses de Viña del Mar. Y de Viña del Mar, bueno, estuvo en otro, acá en Santiago, en Las Tardes, creo que estuvo, claro. Me gustaría preguntarte, Hernán, en este libro que viene, que se aproxima en el año, que se llama la que tú nombraste, La tentación de recordar, aparece Martín en este libro también. Sí. ¿Cómo tú lo ves un poco ahí, en ese libro? Bueno, está la información de cómo lo conocí, es obvio, de cuál es el resultado de mis lecturas sobre él, pero también soy un poquito crítico. Lo que me parece muy sano y muy bien. Sí. Pero me gustaría pensar entonces, preguntarte, con el conocimiento que tú tienes de la obra de Martín, ¿tú ves la vigencia de la obra Martín hoy, en el Chile de hoy, en lo que se hace en la literatura hoy, o en cómo se piensa la sociedad hoy día? Mira, si tú lees, digamos, a Hipólito Ten del siglo XIX respecto de la importancia de la literatura, Hipólito Ten, una de las reglas que tiene es que la historia más correcta de la humanidad está en la literatura, a partir de Homero para adelante. No son los libros de historia, los libros de historia son reseñas. Para eso pienso que en Martín Cerda ese libro no puede pasar desapercibido en el futuro, porque es un libro clave. Lo que pasa es que el nuevo lector tiene que aprender a ver el subtexto, no por encima. Y te digo, Lafourcade es gran profesor de literatura, pero lo que escribió sobre la palabra quebrada fue una cosa muy superficial. Y por último también, no sé si somos medios peladores los escritores, pero algunos alumnos, el propio Lafourcade, por ejemplo, nunca le enseñó el fondo de un texto. Entonces, son conceptos difíciles de comprender hoy día cuando predomina o se ha puesto de moda eso que llamamos literatura light, liviana o ligera, que tiene el curioso mérito de olvidarse a medida que se lee. Entonces, aquí, por ejemplo, en el trabajo del ensayista, en la labor del ensayista, pareciera que tiene que existir o preexistir ese ánimo, esa voluntad en el escritor como lector de ir a un texto a mirar bajo el alquitrán, de ir a mirar qué hay debajo, qué se está moviendo debajo. Y en la medida en que lo visualiza, saca de allí algo para poder desarrollar un nuevo texto. Claro. Así que en una literatura que no tiene sustrato, es muy difícil que se pueda hacer un ensayo sobre una literatura que no tiene sustrato. Hablar del vacío, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, si vamos al gran Bolaño, por ejemplo, el novelista Bolaño. Muchos lo leen, ¿no? Claro, que pasaba en México, que estaba pasando la aventura de los escritores que andaban pagando por el mundo, por decirlo así. No, hay un retrato hasta goyesco de los escritores, de la situación de la gente en diversos países. Es trágico. Sí. Por eso menciona Goya, o sea, es crudo y todo con una fluidez lingüística extraordinaria. La gente se deja llevar por está bien que lean, está bien que lean a Bolaño, pero no se meten, digamos, en el trasfondo, digamos, qué es lo que está sintiendo el lector o el momento que está ocurriendo cuando está en Europa, en fin, y ve esa juventud que deriva de un país a otro sin mucho sentido. Entonces hay una cosa trágica del mundo que la capta.
esos fantasmas que él describe por ahí. Eso es un poco artilugio de todo novelista, en fin, pero el fondo es tremendo. Me parece muy bien. Bueno, Hernán, me gustaría que contaras un poco entonces de cuándo, del libro de qué trata además este libro de La tentación de recordar, y para cuándo lo esperas más o menos, cuándo No sé, ya está listo. Está listo, ya terminé de revisar los originales y va a ser presentado por la editorial universitaria de la Universidad Católica de Valparaíso, con la cual no tengo ningún compromiso especial, salvo que ellos se han interesado por mi trabajo, lo cual yo vivo en los muelles, es un fenómeno que me hace feliz después de tantos años. Bueno, ese libro narra, digamos, por capítulos, mi conocimiento sobre los grandes personajes que yo conocí en esta época, justamente del Taller Huelén. El Taller Huelén nos conectó. Claro. Hago un homenaje, celebro este libro. Y la revista Huelén. Y la revista Huelén, sí, por supuesto. Por ejemplo, tengo un capítulo sobre Nicanor Parra y confieso algunas cosas, algunas metidas de pata que tuvimos y Nicanor Parra me perdonó o no perdonó, algo así, como lo conocimos, en fin. Y también cómo quiso él intervenir en nuestra revista, o sea, en cierta intimidad, no para buscar la farándula literaria, sino que para ver realmente cómo estaba funcionando la sociedad literaria en aquel momento. Conocí a María Flora Yáñez, hay un capítulo muy negro por ella, pero ella me habla mucho de Juan Emar. Conversé mucho con la última esposa de la Rivadeneira, la última esposa de Juan Emar. Mira. Y me habló de la intimidad de todas esas conversaciones, yo las grabé. Entonces van en el libro como testimonios. Muy interesante. Claro. El propio Lafourcade, a quien considero de todas maneras un gran profesor, porque yo estuve 2 años, 2 semestres completos con él en la biblioteca, me dejó cosas impresionantes. Y el otro, el Chico Molina. Ahí cuento, digamos, cómo él, digamos, tampoco fue reconocido en su momento. E incluso todos le tenían cariño. Hasta Jorge Edwards lo menciona en varios lugares. Jorge Edwards tiene algunos libros de memoria ahí en el Whisky, los poetas. Claro, Alfonso Calderón sacó un tremendo libro sobre él. Pero Alfonso Calderón leyó previamente mi trabajo sobre Chico Molina y pidió que una editorial publicara el libro mío. No lo consideraron. En cambio ahora lo está saliendo revisado por la Universitaria de Valparaíso. Finalmente se hace justicia, Hernán. Mira, yo quiero agradecerte esta conversación. Vamos en el programa Barco de Papel, conversando con Hernán Ortega Parada, y te doy las gracias. Ahí estaba Jorge Valentina, la conversación que Jorge Calvo mantenía recién con Hernán Ortega sobre el trabajo ensayístico de Martín Cerda y en particular sobre su concepto del ensayo, ¿verdad? Una idea fuerza bastante relevante en esa conversación, Jorge. Y me parece a mí que es una idea también poco difundida, así como yo he tenido oportunidad de verlo. Creo que no siempre está claro en qué consiste el ensayo. Se hace cualquier trabajo de investigación sobre cualquier tema y se le llama ensayo. No siempre es así. Ahora, a mí siempre me llamó la atención, yo tuve oportunidad de trabajar con Martín varios años, la capacidad que él tenía de profundizar en los temas. Tenía una potencia intelectual bastante notable. También me gustaría terminar agregando de que me tocó estar presente el día de su funeral. Él no quiso, pidió explícitamente que nadie hablara y solamente sonaron los acordes del himno a la alegría. Fue un momento bastante notable porque nunca había visto tantos escritores reunidos en el cementerio general. Una cantidad enorme. Un momento bastante difícil en los comienzos de la transición. Era justo, un contexto. Claro. El 91 fue. El año 91, a esa época hay que remontarse. Sí. De ensayo, Jorge Valentina sabe también
y publica quincena a quincena la Gaceta de Estética Leucade, cuyo último número, el 75, incluye un pasaje de la conocida pieza La Flor de la Canela de Chabuca Granda, que es justo un pasaje donde ella compone utilizando versos alejandrinos, una fotografía de Paz Maluenda, que aparece desnuda junto a una ventana en cuyo fondo el reflejo del foco simula ser la luz contra un fondo azul. En la sección de plástica comentábamos también la semana pasada que aparece Princesa Lluvia del gran Leonid Afremov, un artista plástico que ha dado que hablar en las últimas décadas. Es una obra contemporánea bastante interesante que parece tensar los límites entre el impresionismo y el expresionismo. En los artículos, la semana pasada, compartíamos con los auditores El sueño primitivo, que aborda justamente la mirada que tiene Robert Graves, un gran escritor, poeta y mitólogo, sobre los mecanismos que utiliza la psicología habitualmente para desentrañar los sueños, entrando en debate, en polémica con Freud, con Jung, con Rivers y tantos otros. Y esta gaceta, la número 75, que circula en versión impresa y electrónica por Chile y el mundo, incluye también el artículo La libertad del juego, que escuchamos ahora en la voz de Nina Luna. El tiempo es un niño que juega con los dados. El reino es de un niño. Heráclito de Éfeso. La mano, como si de un ala se tratase, se bate de un lado a otro empuñada, resguardando con celo la fortuna que aún se está formando. La palma florece, y no es un vuelo el que se alza, sino una caída. Liberados los avatares de Seicaras, con impaciencia se precipitan a su único destino, el que la materia, el tiempo y el espacio ya les han designado. Los ojos, sedientos por saber lo que aún no acontece, se posan sobre ellos, intentando seguir sin éxito sus impredecibles movimientos. ¿Dónde está el juego? De seguro, el elemento más impropio del citado juego quede expresado, paradójicamente, por los dados, pues, si bien los juguetes son instrumentos para satisfacer los fines del juego, no son parte del juego. Lo lúdico es en la infancia la actividad de mayor interés o, como diría Eugen Fink, la apertura lúdica de la existencia humana hacia el fundamento lúdico del ser de todo lo ente. No se juega solo, en todo ámbito lúdico siempre hay una relación con lo otro. El juego requiere, para ser comprendido como tal, del jugador y de ese mundo exterior que, posteriormente, ya en el juego, será mutilado mediante el conjunto de reglas que se constituirá para erigir sus fronteras. Este aspecto permitirá al jugador un mayor grado de libertad que el ofrecido por la realidad, ya que dentro de la limitación que establece el juego, toda la libertad que éste entrega es, a la vez, una posibilidad real. Otra libertad que entrega lo lúdico es el hecho de que no se juega para conseguir un fin ajeno al juego mismo. El juego integra en sí su finalidad, tanto así que si se instrumentaliza el juego con el objetivo de obtener un fin ajeno al mismo, ya no se estará jugando. En sus clases en Berkeley, Julio Cortázar delataba una característica de lo lúdico que sólo es apreciable dentro del juego mismo. Un escritor juega con las palabras, pero juega en serio. Juega en la medida en que tiene a su disposición las posibilidades interminables e infinitas de un idioma, y le es dado estructurar, elegir, seleccionar, rechazar y finalmente combinar elementos idiomáticos para que lo que quiere expresar y está buscando comunicar se dé de la manera que le parezca más precisa, más fecunda. En el juego, a pesar de su calidad de apariencia o artificio innecesario, se acepta éste como real y, con ello, toda su seriedad. ¿Acaso toda forma de pensamiento es un juego más o menos serio sobre la existencia? En este punto quizá habría que aceptar una incomodidad y observar el juego desde una perspectiva determinista, asumiendo que la cadena de la causalidad es ineludible, que no existe la libertad y que aquello que llamamos voluntad no es más que el resultado irresistible de nosotros mismos, ya determinados por un universo inamovible desde su comienzo. Si siguiésemos a Einstein cuando, a propósito del libre albedrío, señaló que,
Si la luna fuese dotada de autoconciencia, estaría perfectamente convencida de que su camino alrededor de la Tierra es fruto de una decisión libre, o bien el designio bíblico relativo a que las suertes se echan sobre la mesa, pero el veredicto viene del Señor. Proverbios 16:33. Cabría preguntarse si en esa realidad pétrea, estos universos artificiales que llamamos juegos, así como el juego que limita la realidad es más libre que la realidad misma, permitirían una libertad de lo determinado. En ese sentido, puede que la humanidad entera sea un dado que cae, incapaz de controlar sus giros, incapaz de preverlos, y con ello incapaz de saber su destino. Y la vida, un juego en el que jugamos a no jugar. La libertad del juego. El último artículo de la Gaceta Leucade era el que escuchábamos recién. De textos, ensayos, obras de todo tipo, hablamos siempre en Barco de Papel. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera. En los micrófonos, Jorge Calvo, Nina Luna, Valentina González y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo sábado a las 21 horas en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Buenas noches. Barquito de papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl. Finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Que mi mano sin pasado sentó a lomos de un canal.